A todos. En esta serie de vídeos vamos a hacer una pequeña introducción al concepto de las integrales curvilíneas. Como os he dicho, es una mera introducción y solamente daremos los conceptos básicos para que os permita evolucionar en otras áreas de otras asignaturas en la carrera. En primer lugar, vamos a comenzar dando la definición de lo que es una integral curvilínea, que como veréis es algo que lleváis viendo desde hace muchos años en asignaturas, por ejemplo, de física. Una integral curvilínea la denotamos, por ejemplo, con la letra I mayúscula. Tiene el aspecto de ser una integral, lo que pasa es que tiene un par de cosas un poco diferentes. En primer lugar, el integrando no es una función aparentemente, sino que es el producto de dos vectores, un vector que llamaremos v y un vector diferencial de L. Y la segunda característica es que esa integral normalmente se le denota diciendo que es una integral a lo largo de una determinada curva C. Eso es una integral curvilínea. Entonces vamos a inspeccionar cada uno de esos elementos y ver qué es lo que significa. En primer lugar, nos posicionamos en el plano XY, en el plano euclídeo bidimensional, donde tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Sabemos que en el eje X tenemos un vector unitario Y unitario y en el eje Y un vector unitario J unitario. Y lo que vamos a tener es, en ese plano euclídeo, vamos a tener la curva C que aparece bajo el signo integral. Y vamos a recorrer esa curva C entre un punto inicial que lo vamos a llamar A y un punto final que lo vamos a llamar B. O lo que es lo mismo, y a veces lo denotaremos con una flechita que va desde A hasta B. Pues bien, lo que tenemos en ese plano euclídeo además es un vector, que es el vector que lo voy a pintar aquí, por ejemplo, como V, que es el vector que está haciendo el producto escalar con diferencial de L. ¿Y diferencial de L qué es? Bueno, pues diferencial de L es dividir la curva en diferenciales de longitud, y para cada diferencial de longitud y siguiendo la dirección del recorrido establecido, escribís y pintáis el diferencial de longitud. Luego el diferencial de longitud es un vector de longitud infinitesimal sobre la curva en la que está definida la integral curvilínea y que lleva el sentido de circulación que se establece en la curva. Eso es el diferencial de L. Y por tanto, lo que me dice esta fórmula es que tengo que coger ese vector v, multiplicarlo escalarmente con diferencial de L en cada punto de la curva y sumar el resultado de ese producto escalar entre los puntos inicial del recorrido, que es el punto A, y el punto final del recorrido, que es el punto B. El vector v se le llama a veces vector funcional o en física se le suele llamar campo vectorial. Tenemos muchos ejemplos que ya seguro que os vienen a la mente de integrales curvilíneas. Voy a poner un par de ellos. Por ejemplo, el potencial eléctrico. Cuando estudiáis campo eléctrico en física, veis el potencial eléctrico, que es una magnitud que se puede calcular a partir del campo eléctrico mediante la fórmula menos la integral de E escalar diferencial de L. Entonces, a qué ve y a lo largo de una curva. Entonces, el potencial eléctrico que tú tienes a lo largo de un determinado circuito C eléctrico, que en definitiva es una curva, es el producto escalar en cada uno de sus puntos del campo eléctrico escalar diferencial de L, y bueno, en este caso simplemente cambiado de signo. Y luego otro ejemplo muy típico es el ejemplo del trabajo mecánico. El trabajo mecánico, cuando lo vemos en dinámica, en física, se denota como W y es la integral
del producto escalar de fuerza escalar diferencial de L a lo largo de una curva. O sea, tú tienes una determinada curva por la que se te está desplazando tu masa, y sobre esa masa tú ejerces una determinada fuerza. Bueno, pues el trabajo que ejerce esa fuerza al desplazarse, por ejemplo, entre A y B, es la circulación de la fuerza a lo largo de esa curva C, y lo que hacemos es, como ya sabéis, dividimos el diferencial de longitud, la longitud entre A y B en diferenciales de L, y para cada uno de esos puntos hacemos el producto escalar y integramos. Ese es el trabajo mecánico. Por lo tanto, la circulación o la integral curvilínea es algo que ya conocemos, y lo que vamos a ver en esta serie de vídeos es aprender a calcularlo. En el próximo vídeo veréis la primera forma de calcularlo, que es parametrizando la curva. Nos vemos.